Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Hoy día de San Jordi, como no puede ser de otra manera, venimos a hablar de literatura, de aquella que se ha relacionado con el cine y a veces de forma muy conflictiva. Venimos a hablar de adaptaciones que no salieron, de Orson Welles, de Mercè Rodoreda, de Los enfados de Javier Marías, en fin, de un montón de autores y cineastas que os van a interesar mucho. Mi perdición. Un podcast de Filmin y Radio Primavera Sound, con Álvaro Augusto y Elodie Mellado. Buenas y bienvenidos a Mi perdición, las películas que nos perdimos. Estamos en el mes de abril, el mes en que en Cataluña se celebra el día más bonito del año, que es el día en que nos estáis escuchando, la Diada de Sant Jordi. Sé que desde aquí somos muy pesados, repitiendo siempre lo mismo, pero es que es absolutamente cierto. Es un día sobre literatura y eso es precisamente de lo que venimos a hablar hoy, pero lo haremos como siempre, a través del cine. Hoy hablaremos de adaptaciones imposibles, frustradas, fallidas, soñadas, de si se pueden hacer grandes películas, de grandes obras, de escritores que rehuían, de hecho, sus propias adaptaciones, o de aquellos que literalmente rehuían el propio cine, como Kafka, que decía que no le gustaba el cine porque condicionaba demasiado su mirada. Yo estoy convencido que no diría lo mismo si viese el biopic que se estrenó el año pasado sobre su figura y que ahora mismo tenéis disponible en Filmin. De eso también vamos a hablar. Y lo haremos con dos personas que saben mucho de unir cine y literatura. El primero es poeta y escritor y suya es La nit portuguesa, crónica del rodaje de la fascinante y turbia película de Albert Serra, Liberté. A mí me encanta esa película, o sea, cruising a finales del siglo XVIII. O sea, con casaca, con calzones, con ropa rococó y pelucas empolvadas, vete tú a hacer cruising. Claro. Maravillosa. También poca ropa. Y también poca ropa, exacto. A Punts per un incendi del Sols o El río era verd y blau y groc son también parte de una obra que además se ha expandido como si del metaverso se tratase. Performance, exposiciones en el MACBA y hasta una ópera el año pasado junto a Marina Herlop. Nada escapa al genio de Gabriel Ventura. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué presentación, me encanta. Pero sí, esto de merci por la invitación, me encanta estar aquí. Y Cruising Liberté es Cruising y cruces, o sea, ahí me encanta. Depravación, pelucas, fue muy divertido. Sí. Eso es un adelanto de todo lo que venimos a hablar hoy. Depravación, pelucas. Y por otro lado, un escritor y periodista cultural que es de aquellas que iluminan lo oscuro, que aclaran lo turbio y que nos hacen comprensibles los fenómenos más ininteligibles. Sus columnas en El País son de lectura obligada, igual que su libro Nadie me esperaba aquí, que debería leerlo sobre todo todos aquellos que hemos dicho en alguna ocasión: por supuesto que he leído La montaña mágica, suplicando mentalmente que nadie nos hiciera una pregunta más sobre el libro, porque en el fondo lo único que buscábamos era validación. Es también coautora de uno de los mejores podcasts de este país, Amiga, date cuenta, que además tiene la firma de esta casa de Radio Primavera Sound, así que a muchos os sonará su voz. Ella es Noelia Ramírez. Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí. Estamos como un Dream Team, decía, Dream Team total. En esta reunión que nos habéis montado. Muchísimas gracias. Y estás en un espacio que conoces perfectísimamente. ¿Sí? Ya. O sea... Sí. Es como nunca ha visto el estudio. Primera vez. Y la última presentación es la de mi compañera Elodie Mellado, que si fuera libro sería La historia interminable, porque así quiero que se describa nuestra amistad. Después de esta cursilada enorme. Hola, Elodie. Álvaro. Pues sí, de hecho hoy me he salido con la mía y he conseguido volver a meter la ciencia ficción de alguna forma en este podcast, porque siempre es como mi tema y allá que voy. Entonces hoy en el Lelo que nos traes voy a hablar de John Huston y Ray Bradbury y una historia que es la adaptación de Moby Dick, que viene muy a coalición porque de hecho en Filmin hemos hecho una colección que se llama Adaptaciones Imposibles, en la que la peli está allí destacada. Y bueno, es como una historia súper curiosa porque mucha gente conoce que John Huston dirigió la adaptación sobre Moby Dick, pero quizá no tanta gente conoce que fue Ray Bradbury quien hizo el guión de esta obra. Y bueno, esto todo surgió porque Ray Bradbury, cuando justo había hecho Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, quizás sus libros más conocidos, de alguna forma contactó con John Huston, ¿no? Porque además Bradbury era como un friquicillo muy fan del cine. De hecho, es como súper curioso porque su biógrafo cuenta que era súper entusiasta, que nunca perdió ese entusiasmo por el cine, por el arte, por la pop culture en general, ¿no? Y tuvo la gran suerte de conocer a uno de sus ídolos, que era John Huston.
Houston. Y fue como, tuvieron una cena y era como, tú y yo estamos destinados a trabajar juntos. Si te gustan mis libros, por favor, contáctame y haremos algo juntos. Y John Huston pues le cogió el guante, leyó los libros, le gustaron y una noche le dijo, oye, ¿te vienes a hacer Moby Dick conmigo a Irlanda durante un año? Y Ray Bradbury le dijo, hostia, señor Huston, no me he leído la novela entera nunca, déjeme que me lo piense esta noche y mañana le digo algo. Eso está muy bien, admitir que no has leído Moby Dick. Sí. Claro. Rebajan las expectativas, que eso viene muy bien en la vida, rebajemos las expectativas siempre. Claro, el pobre señor ahí todo súper agobiado, llega a su casa por la noche y le dice a su mujer, bueno, es que me tengo que leer Moby Dick porque mañana le tengo que decir a John Huston si hago la adaptación. Y bueno, pues sí, o sea, hizo como este repaso y le dijo, vamos allá. Y para escribir esta adaptación tuvo que viajar a Irlanda, porque John Huston quería que estuvieran en Irlanda. Ray Bradbury le daba miedo volar, entonces cogió un barco. ¿Cuánto tardó? Debió tardar. No sé cuánto se tardaba en esa época, pero quizá como... Le dio tiempo a leérselo. 2 semanas. Le dio tiempo a leérselo, de hecho lo dice, que lo leyó, y no solo eso, sino que hubo tormentas. Empatizo mucho con Brad Pitt. En el Claro, barco. ya meta, ya era todo, ¿no? Era la tormenta perfecta. Sí. Entonces, bueno, pues llegó ahí a Irlanda y el pobre señor se puso ahí a adaptar. Lo que pasa que se encontró que John Huston, el héroe que él creía que era, pues no era tal, porque Ray Bradbury en aquel momento treintañero, ingenuo, nunca había salido de Estados Unidos, y John Huston, pues mujeriego, alcohólico, tal, pues le chinchaba un montón. O sea, le decía como, tú tienes que beber más, o sea, como cosas así, ¿Qué ¿no? tipo de escritor eres que no te bebes una botella de whisky al día, Exacto, por favor? Hemingway esto no me lo haría. Es como, eres muy ingenuo para Sí, esto, y le sí, chinchaba, sí. le hacía ir a cazas con él, como rollo, no eres suficiente hombre, y el pobre señor ahí todas las noches adaptando. Huston encarnando la masculinidad más tóxica. O sea, bien. Sí, realmente, sí, yo me imagino al pobre Ray ahí como... Replanteándose toda su vida, ¿no? Cada día. Exacto. De hecho, luego a su biógrafo, que esto es fuerte, cuando le preguntó su biógrafo, ¿alguna vez has tenido pensamientos suicidas? Y le dijo, solo cuando escribí Moby Dick con John Huston. Bueno, es que claro, imagínate estar atrapada en Irlanda, ¿no? Con una persona ahí diciéndote, vamos a cazar, vamos a beber, emborráchate. Exacto. ¿no? Sí. Entonces, bueno, la mujer de Ray Bradbury se cansó de todo esto, se marchó a Italia, le dijo, bueno, yo no estoy obligada contractualmente a estar aquí con este señor, aquí te quedas. O sea, se fue y se quedó el pobre Ray con John Huston ahí ya solo escribiendo, hasta que una noche salieron a cenar y John Huston insulta a unos amigos de Ray Bradbury delante de mucha gente. Y entonces al pobre Ray dice, ya, se acabó. O sea, que te jodan, John Huston, que te jodan. Y entonces y John Huston ahí pues le coge de la solapa, o sea, así como para meterle un puñetazo, y Ray Bradbury lo tengo aquí, pégame John, pero despídeme primero. Oh, me encanta, es súper cinematográfico todo esto que estás contando. Aquí hay una peli. Hay que Estoy hacer viendo ya la el peli tráiler, de... el tráiler, ¿no? Sí, Es que además así como encanta. dos personajes muy Claro. antitéticos, bueno, lo tiene Sí, sí, todo. Entonces sí. John Huston baja la mano, esa noche Ray Bradbury se va llorando al hotel y a la mañana siguiente le llama y le pide perdón. Entonces Ray Bradbury dice, bueno, va, pues sigo aquí, o sea, ya que he empezado, pues vamos a acabarlo. Y hay otra cosa curiosa, que es una noche Ray Bradbury se despierta, se mira al espejo y grita, soy Herman Melville, y se sienta en la máquina de escribir y escribe del tirón las 37 últimas páginas de la adaptación. Y se lo entrega a John Huston y dice, o sea, aquí te quedas ya, no quiero saber nada más. Vuelvo en avión ya. O sea, he perdido el miedo a volar inmediatamente. Exactamente. Entonces lo entrega. Luego sí que es cierto que quizá tuvieron que reescribir alguna parte, pero lo bueno es que tiene final feliz porque la adaptación de Moby Dick fue muy alabada. De hecho, se dice que Bradbury consiguió como destilar toda la novela para dejar solo lo que sería toda la psicología del Capitán Ahab y todo el tema de que tiene con Moby Dick. Y de hecho, hasta día de hoy sigue siendo considerada una de las mejores adaptaciones de Moby Dick. Lo que pasa es que Ray Bradbury acabó tan tocado que de hecho le ofrecieron más adaptaciones, en plan, por favor, ¿podrías adaptar Anatomía para un asesinato? Y dijo, no. Ya, de Hollywood ya no quiero más. Y de hecho es curioso, pero muchos años después, ya creo que en los 90, Ray Bradbury escribe un libro sobre esta experiencia que se llama Sombras Verdes, Ballena Blanca, que está editada por Minotauro, y que de hecho donde narra toda esta experiencia. Y lo que sí que es cierto es que no se centra tanto en esta parte oscura, sino que habla más del tiempo que él pasó en Irlanda, con lo cual seguía siendo un fantasma del pasado todo lo que ocurrió, pero
que al final le pesó más como lo bueno en este caso. Claro, yo creo que es el tiempo también, ¿no? Cuando Sí. pasa el tiempo ya te quedas un poco más con lo bueno, pero si le llegas a pillar igual cuando vuelve, lo que te escribe debía ser como, Sí. ¿no? Todo ahí, porque el tiempo a veces sí que el mosqueo inicial a mí me hubiese gustado también, que Claro. lo pusiera, ¿no? Ese mosqueo de verse ahí. Es que imagínate 7 meses de tortura, todas las noches, todos los días escribiendo y por las noches ir a entregarle a ese señor las páginas y tener que enfrentarte a esto, ¿no? Y que ese señor te diga, siéntate, tómate un whisky, ¿sabes? Pero O sea, whisky, Sí, no, sí, así es. hostia. No, está bastante guapa esta historia. Mucho, O sea, mucho. y aquí la pregunta es, Bradbury nunca volvió a escribir para No. el cine, pero eso no le impidió que otros adaptaran sus obras. Es decir, Sí. ahí está el Fahrenheit 451 de Truffaut, por total. ejemplo. Sí, sí, sí. Esto es curioso porque hay una idea que antes lo hablaba con Gabriel, que lo dijo Hitchcock en aquel libro famosísimo en el que le entrevista a Truffaut, de que de grandes obras no se pueden hacer grandes películas. Y yo creo que precisamente, todos estaremos de acuerdo que Moby Dick es una gran referencia de la literatura universal, y precisamente yo creo que Bradbury y Huston vinieron de alguna forma a contradecir lo que había dicho Hitchcock. Sí, al final también es una cosa que hablábamos antes, de que muchas veces, o sea, claro, adaptar estas obras que son tan hechas para un formato, el cine es otro, tienes que ponerle la visión del propio autor, tiene que ser algo más, tiene que ser más que una adaptación, casi como una especie de, no sé, una reformulación en otro formato, porque es que si no pierdes en el intento. De hecho, adaptaciones que son también muy literales quizá a veces no funcionan tanto. Sí, bueno, yo pienso mucho en Cumbres Borrascosas, ¿no? En la última que ha sido Emerald Fennell, nosotras en el podcast la llamamos Esmeralda Hinojo porque nos la tomamos un poco a cuña. A mí me gusta ella, me gusta su visión y todo, pero era totalmente una visión de ella, ¿no? Y se ha hablado mucho de si el libro y tal. A mí el libro, por ejemplo, no me importaba, que yo me lo leí, o sea, no lo he acabado, me falta bastante, pero sí que lo he leído y para mí es como me da igual que no haya hecho esta cosa del libro. A mí me interesa saber la visión de ella, ¿no? Claro, sí, sí. Un poco, yo creo que a veces con estas cosas también hay que dejarse relajar un poco, ¿no? Podemos decir que son Relajarse. mundos totalmente diferentes, que son autónomos y que uno no tiene por qué ser exactamente... Es decir, que puede traicionar un poco el espíritu de la obra sin que tampoco se suponga un gran drama. Claro, porque es como que entra en su casa, ¿no? Y mueve los muebles y a ver cómo los deja, ¿no? Un poco, y a mí me interesa también saber esto un poco. Sí, sí. La cuestión, ¿no? También es, hablando de esto de las adaptaciones de la literatura al cine y la dificultad de llevar a cabo grandes obras, ¿no? en formato pues, audiovisual, que, por ejemplo, esta cita de Hitchcock a Truffaut que decía es que hablaban de Crimen y Castigo y decía Hitchcock que es una obra en la que cada frase es esencial, ¿no? Es importante, entonces mi adaptación tendría que durar 8 horas, ¿no? Que sería demasiado, ¿no? Pero volviendo al tema, sí que contrariamente a lo que decía Hitchcock de es imposible adaptar una gran obra, quizás quien lo ha hecho ha buscado más, hay que buscar la inteligencia formal, es decir, no puedes ser mimético, hay que entrar en la atmósfera del libro, coger algo de la atmósfera del libro y llevarlo, ¿no? Como decías también, desde un punto de vista más autoral, más personal. Y, por ejemplo, antes que comentábamos, Albert Serra es un experto en hacer esto, y admirable porque... O sea, Albert Serra hace una cosa cuando empieza su filmografía, que es empezar adaptando el Quijote, ¿no? La gran obra de la literatura universal. Esto que también es muy Kaurismäki, volviendo a esta historia que hizo un poco lo mismo, partiendo de la anécdota de Hitchcock. Él dijo cuando era joven, que no se puede adaptar una obra maestra como Crimen y Castigo, yo lo voy a hacer. Y dice, solo para llevarle la contraria al viejo bastardo, ¿no? Digo algo así en una entrevista buenísima, muy Kaurismäki. Y después, acto así, dice, bueno, realmente Hitchcock tenía razón, mi adaptación era una mierda y, No hay manera. y tal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso... la historia és que Serra jo crec que sí que ha sido un director que ha sabido hacer esto muy bien, doncs amb honor de caballería, ¿no? Allá lo que hace no es adaptar el Quijote propiamente, sino entrar en la atmósfera anímica y llevarla a un universo, bueno, pues muy suyo, pero también muy quijotesco, ¿no? Entender lo quijotesco y también la figura de Sancho Panza y entrar en el libro desde la imaginación propia de Cervantes, no tanto buscando la mímesis, que es el gran error, yo creo, de la mayoría de adaptaciones que se hacen de la literatura al cine, ¿no? Que buscan este efecto mimético de representar exactamente ciertos momentos del libro
que son momentos que la mayoría de nosotros hemos vivido como lectores y por tanto desde una interioridad, desde un filtro muy, muy difícil de traducir, ¿no? A la pantalla, creo. Sí. Es que nos pasa a veces cuando estáis leyendo un libro que pensáis precisamente en qué están haciendo los personajes cuando no están haciendo nada. Y es un poco eso, el honor de caballería, ¿no? Es como qué hacen Don Quijote y Sancho cuando no están con los molinos, cuando no están haciendo lo que todo el mundo les tiene en la cabeza que están haciendo. Y no sé, es como súper chulo ese vaciado. Y de hecho creo que también un poco es lo que ocurre en el caso de Liberté, si ya podemos volver a sacar el tema, ¿no? De también estos personajes ahí como casi un documental que te lleva al pasado y que te deja ver por una mirilla, ¿no? Total. Yo me acuerdo mucho durante el rodaje que yo, como decía uno de los grandes actores de Serra, a Lluís Serrat, alias Sanchini, que desde la primera peli se le quedó Sanchini, todo el mundo lo llama Sanchini, que me decía: tu, Gabriel, ets l'enciclopèdia, perquè a l'enciclopèdia vas tot el dia aprenent notes, ¿no? Yo estaba todo el día tomando notas ahí y dice, estás escribiendo una enciclopedia. Ok, yo, bueno, total, que siempre me diciendo, ¿qué hace la enciclopedia? Y en una de estas soltó una frase Artur Tor, el director hablando con Serra, que siempre iban comentando pues durante el rodaje, y dice Artur, esto parece National Geographic. Es como un National Geographic, pero con libertinos, ¿sabes? O sea, hay que estar ahí atento con la cámara a ver qué va pasando, porque las escenas se alargaban ahí, sí que era extremo. O sea, podía durar una toma 2 o 3 horas, hasta que se acababa la batería de la cámara. Era maravilloso de estar ahí en el ¿no? detrás y viendo realmente estos movimientos que, como decías, partían de un universo muy sadiano. Es decir, que no sádico, porque también este juego era interesante. También no es exactamente una peli sádica, sino sadiana. Ha entendido la atmósfera del Marqués de Sade y se producen muchas conversaciones o el carácter de los personajes es muy sádico, pero nunca, en pocas ocasiones se repite una frase que salga en Justín o en la filosofía del tocador, ¿no? Es entrar en ese mundo, ¿no? Y a través de estos momentos, como decías tú, de los personajes desarrollándose, tomando vida más allá del momento conocido del libro, ¿no? De lo ya escrito. Porque si no, también es otra historia. Si ya está escrito, ¿por qué rodarlo, no? La gracia es el cine aporta este desarrollo de la durada, ¿no? Y tiene que trabajar ahí en lo que no está en el libro, ¿no? Pero se intuye o se puede deducir, ¿no? Creo. Sí, es difícil porque yo pensaba, hace poco entrevisté a Mackenzie Ward, que ella escribía sobre lo difícil que son hacer películas sobre raves, ¿no? Decía, no me interesan las películas que enseñan una rave porque la rave la vives. Y yo creo que hay cosas que son, igual que para mí, escribir sobre la fiesta, lo que sientes mientras estás bailando o experimentando en esos momentos, ¿no? Laterales, hay un poco de la experiencia. Sí. Es súper complicado. Y que sea sexy, ¿no? Que una persona lo vea, lo lea, interese y todo. Entonces, claro, llevar a veces partes de libros que además todo el mundo se ha imaginado a su manera, ¿no? Sí. Porque cada uno, y depende de cuándo lo lees y en qué momento vital estás y todo, ¿no? Es como, claro, una cosa que a lo mejor ha leído tanta gente, pues ya sabes que la gente se va a enfadar. Además, hoy en día todo el mundo se enfada, ¿no? Sí. Entonces es mejor ser como, bueno, pues hago lo que me dé la gana y ya está, sí, ¿no? Sí. Porque si intentas ser como súper fiel, ¿no? Ya se han quitado muchas barreras, ¿no? Toda esta cosa, a lo mejor de los Bridgerton y todo esto, ¿no? De estos castings que hay, que los personajes, pues ya de raza, todo está mezclado, no se busca esa fidelidad y tal cual. Bueno, pues yo creo que en el fondo tampoco hay que ser eso, ¿no? Lo que tú decías es eso, es mimetizarse un poco con esa estética y con eso que lleva. A mí hay una adaptación que me obsesiona, que nunca se hizo, que fue la de High Rise, de Ballard. Y hay un podcast que de hecho está... a ti tú querías hablar de Dune, de Jodorowsky, creo. Sí, que te interesa mucho. Pues es un podcast que lo hace uno de los productores que se llamaba... creo que se llama... Best Films Never Made. Y entonces entrevistaban a Vincenzo Natali, que es el de Cube, que hizo Cube, que es una peli que a mí me flipó, no sé si la habéis visto, del 97, que en los 2000 estábamos todos flipados con esa peli, como wow, ¿no? Es que es como la antesala de Saw realmente, ¿no? Sí, 6 desconocidos se despiertan en un cubo, ¿no? Que se va moviendo y van muriendo. Y él quería hacerla, y entonces cuando hablaba de cómo llevar esa peli, que es un rascacielos, que además está inspirado en la Trillic Tower de Londres,
que el arquitecto, que luego la peli que se hizo la hacía Jeremy Irons, era Goldfinger, que tenía un beef con el que escribió las novelas de James Bond, que por eso le puso ese nombre, porque vivía en los edificios y tal. Yo es que estoy obsesionada con ese edificio de Londres, me flipó. Entrevisté una vez a Dua Lipa justo al lado y dije, ¡buah! O sea, hay libro aquí, el destino. ¿No? Y Damon Albarn, que a mí me gusta mucho de Laura, ha pensado muchas por favor, cosas allí. Fans. Bueno, Canta. pues él decía que, claro, que esa novela que está ambientada en los 70 en Reino Unido y tal, él cuando la iba a hacer, que no se pudo hacer al final, porque la iba a hacer con el guión, con el nieto del que hizo la pregunta de Dr. Livingstone, supongo, con Richard Stanley. Oh. Sí, o sea, que es un tipo También también... un señor que ha tenido muchos problemas para hacer algunas películas. Sí, la isla del Doctor Moreau, Sí, ¿no? así es. Que hay un documental Sí, también. ¿Cómo se llamaba? Lost Found, algo así. Sí, Algo así. sí, y él es como director, es un tipo muy particular y Lost tal. Soul, perdón. Sí, y decía que, claro, que él cuando pensaba en la adaptación no podía hacerlo ni en Londres ni tal, sino que él quería llevarlo como un sitio como también, como ha pasado el tiempo, como Dubái, que él veía como que esos escenarios a lo mejor de esa torre de lucha de clases se podía llevar ahí. Y como el tiempo ha pasado, pues yo creo que incluso pues Balarte estaría de acuerdo, ¿no? Y diría, pues claro, Dubái, ¿dónde va a pegar mejor que poner un rascacielos de esa manera? Y me da mucha rabia que no lo hiciera porque es como... me escuché hasta el podcast en el que él lo contaba, porque es como me hubiese flipado ver cómo lo hiciera. Luego al final esa peli la hizo Ben Wheatley, que es Tom ¿Con Tom Hiddleston? Sí, y que está en Filmin, de Sí. hecho. Sí. De hecho, está en una colección de Filmin que se llama Adaptaciones Imposibles. Sí, exacto. Que vamos a ir comentando y de ahí desgranando un poco a lo largo de este episodio. Y la vi en el cine y me flipó. Pero que siempre me pregunto cómo hubiese sido la suya, porque decía que sería surrealista, pero no como daliniana, porque decía que a él le gustaba más el surrealismo de Magritte, ¿no? Que es como una imagen verdadera, digamos, pero con un toque así. Entonces, ¿cómo hubiese sido, no? Es esa duda a mí que siempre, porque me obsesiona. Es que eso está muy guay, lo del Sí. tema de cómo una adaptación la cogería diferente un autor, ¿no? Y Claro. lo que hablábamos, ¿no? Pues el Quijote está la versión de Serra, pero también estuvo ese intento de versión de Wells. Bueno, También Épico. al final sí que bueno, salió la de es que Terry qué Gilliam. difícil, ¿no? Y la de Wells que acabó saliendo a través de Jess Franco, que Es es verdad. lo más Bueno. loco. Es decir, porque Orson Welles termina muriéndose sin haber completado el rodaje del Quijote, básicamente porque se lo estaba sufragando él con su propio bolsillo y no tenía. Entonces iba rodando pues un poquito aquí este año, un poquito aquí el siguiente año, y de pronto cuando él se muere, todo este material lo coge Jess Franco, un tipo que yo no me lo hubiese imaginado, siempre haciendo películas de serie Z, casi de serie B, underground y tal, y dice, bueno, pues yo voy a montar esto y lo voy a estrenar. Y así hizo en 1992. Era una película que no sé si se puede ver en alguna parte, que se llama El Don Quijote de Orson Welles. Hostia, o sea, y la llegó a estrenar, Sí, ¿eh? sí. Y la llegó a estrenar, sí, dentro de la Expo de Sevilla. 92, Exacto, exacto, sí, sí. friquísimo. ¿En qué Muy Jess momento? Franco todo, o sea, como... ¿En qué qué bueno. momento estás paseando por allí, no? Y oye, Y Jess Franco, de hecho, yo no he visto la peli de esto de la peli que hizo Jess Franco, porque él estuvo implicado, ¿no?, en el rodaje, creo, como asistente. Él fue de director, asistente de dirección en algún rodaje de Orson Welles. No sé si fue precisamente es este verdad. del Quijote o fue Sí. otro, porque Orson Welles tenía una afición desmesurada hacia España. Sí. Claro. O sea, que Sí. rodó en España. De hecho cuando él termina de rodar el proceso, la adaptación de Kafka, Esto es muy bueno. creo, no sé dónde la estaba montando, no me acuerdo ahora En si París era en o- París sí. o algo por el estilo, Sí, sí. pero estaba muy cabreado porque los productores no dejaban que él pudiese darle la visión que quería. Entonces coge todo ese material de la película, Sí, sí. lo roba, se refugia en Córdoba, en Córdoba. España. no te Los creo. productores En Córdoba, ¿no? en Córdoba, Sí, era en sí. Córdoba. Que Los no puede ser. productores buscándole por todo el mundo a ver dónde está Orson Llamando a la Welles, Interpol, se llamando a la dice. Interpol O sea, para buscar se al genio cree. desaparecido. Pero esto es Está maravilloso. buenísimo, Pero es que aquí hay sabía. muchos guiones también que estáis contando. O sea, que sea, se puede Para hacer llegar a ser un cosas. gran directora, tiene que buscarte la Interpol. Esto Hombre, es súper esconderte en Córdoba, que en Córdoba calor hace, o sea, esconderte en Pero- una casa fresquita. Y porque además en es- ese momento no llevaba un pendrive o un disco No, no, duro. no, o sea, iba con llevaba las- solo- No, claro. Es que es muy quijotesco, Hostia, realmente, sí, Wells. claro. Y esta adaptación que Jess Franco decía, no, es que en realidad Orson Welles no la quería ni acabar, ¿no? Vull dir De hecho- que le daba igual, era como... Y en un momento, creo que en una entrevista Orson Welles dijo, pero alguien le preguntó, pero todo el mundo, ¿cómo va la película de Quijote? Y dice... la voy a titular ¿cuándo va a terminar usted la película del Quijote o algo así, ¿no? Como diciendo, es mi capricho personal, ¿no? Esta película realmente
tenía mucho de... Y cambió, murió el actor a medio, ¿no? Bueno, como llevaban ya años rodando escenas aquí y allí, creo que era un republicano exiliado en México, en fin, que es una historia de estas... De hecho, ahora fascinantes. has comentado lo que dijo Jess Franco. Yo tengo literalmente lo que dijo, porque lo he sacado de una entrevista. A mi modo de ver, Orson no quería terminar El Quijote. Deseaba conservar ese proyecto como algo propio, que viviera con él como una ilusión, un sueño que nunca podría culminar. Ay, qué bonito. Su sagrada familia. Sí. O sea, Gaudí está removiéndose en la tumba ahora mismo. En plan, no terminéis esto, es mi sueño imposible, por favor. Para que le hicieran la pregunta solo, en plan, Sí, a ver sí, qué me la va a sí. hacer En ahora. plan, Ay, si qué- era solo un dibujo la Sagrada Familia. Sí, sí, pero que también qué privilegio, ¿no? A mí me resultan como muy lejanas estas historias de pensar, porque yo muchas veces cuando estás haciendo un proyecto, muchas veces como quieres acabarlo, ¿no? Y también el placer. Yo es que al ser periodista estoy muy acostumbrada a enviar textos, ¿no? Y Sí, cuando sí. envías y dices, ya está. Pero esta cosa de poder permitirse el lujo de decir, no, esto va a ser mi capricho. Yo me voy a quedar con esto y os voy a tener aquí a todos, que es guay. O sea, quiero decir, me encantaría poder tener esa sensación sí. también, ¿eh? Pero que, ostras, yo muchas veces pienso, ¿cuándo acabaré este tema o esto que estoy haciendo? Y que ¿no? tu capricho además sea costearte un rodaje que no es precisamente barato. Bueno, y que Quiero tienes decir, un montón de gente Claro. detrás, ¿no? Igual ahí en plan, ¿cómo se levanta hoy? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Acabaremos esto alguna vez? ¿Veré mi nombre alguna vez? ¿No? O sea, estoy implicada en este proyecto. ¿Va a pasar algo? ¿No? Porque toda esa gente, ¿no? Que Esto sí. participa en esos proyectos y luego no, ¿no? Y no. Habrá ¿qué le alguien dices a tu robando, madre, habrá alguien ¿sabes? robando materiales y tendremos que estar luego buscándole por medio mundo ese tipo Esto de cosas. creo que suceden. el actor de Orson Welles que hacía de Quijote había un punto así, que al final el señor, creo que se llamaba Regueira o no sé qué, iba siempre, bueno, como diciendo, estoy haciendo una peli con Orson Welles y tal, pero bueno, esta peli te la has inventado tú, o que no, realmente, y murió sin verla. ¿no? Claro, Hostia. y él se lo habría dicho a todos sus amigos, ¿no? Sus padres, sus Como sus mínimo amigos. Claro, en o sea, alguna cena cayó. ¿no? y es donde está, nos ha mentido esta persona, ¿no? Ah, pobre Sí. hombre, o sea, Sí, se fue sí. ahí a... De hecho, es un personaje que también está un poco maldito, porque cuando Terry Gilliam intentó hacer su adaptación, hablo del Quijote, el actor también, justo al segundo día de rodaje, tuvo una hernia discal doble y tuvieron que dejar la película aparte. De hecho, fue uno de los motivos por los que la película no se pudo rodar, porque estuvieron esperando a que volviera y nunca volvió. Y es por eso, es como de estos personajes también como un poco malditos. Claro, qué mala Cervantes suerte. mandando allí su karma un Además, poco... Nadie lo conseguirá. Es que y había estado como aprendiendo inglés durante 7 meses porque era francés y era como rollo. Y el día que te vas a poner ahí a rodar, para nada, porque la peli también, esa peli se acabó cancelando y luego Terry Gilliam la reconstruyó un poco. Sí. Se han convertido como en leyendas, ¿no? Sí. O sea, que Sí. vuelven siempre, ¿no? Y generan muchísimo interés, además. Y que incluso quizá tiene más interés también toda esta cosa que sucede alrededor, ¿no? Que la hace como más especial. Pero bueno, si estás ahí currando es un poco Es un putada. temor. Sí, esto me recordó una frase es en otra línea de Mandelstam, el poeta ruso, que decía: olvídate del manuscrito central y solo ten en cuenta las notas que escribes como un loco o en sueños al margen, ¿no? Que lo fragmentario, lo no acabado, tiene un punto de fascinación, siempre genera una fascinación no mitológica, y porque tú cuando escuchas estas historias no puedes evitar llenarlas, ¿no? Con cómo habría sido, etcétera, ¿no? Que esto vuelve mucho al tema de Dune de Jodorowsky, que es la peli que nunca se hizo. Bueno, Jodorowsky es muy bueno también vendiendo el pescado, pero como en plan, la peli que nunca se hizo pero que cambió la historia del cine. Bueno, es un buen Es año, genial. ¿no? Con Tagler. Sí, sí. Pero realmente esto sí que en su caso fue una peli que también fue generando mucho capricho, en plan máximo capricho, ¿no? Como ese momento él quería como a Dalí de actor, que la historia cómo va a buscar a Dalí, que vaya al San Regis, que era este hotel de Nueva York donde siempre se hospedaba Dalí, le trae una carta del colgado donde le escribe: me gustaría tenerte como actor, y Dalí le dice: nos vemos en el bar y tal. Y bueno, empieza a comentarle el proyecto y Dalí le dice: bueno, voy a aceptar si soy el actor más bien pagado de la historia del cine. Y evidentemente Jodorowsky dice: vale, venga, ¿no? Y dice, creo que Dalí le dijo: quiero cobrar $100,000 a la hora, que en aquella época, seguramente hoy ya los cobra alguien, pero no sé, pero en aquella época era molts diners, ¿no? Y Jodorowsky dijo que sí, dijo, bueno, y se las van pescar para decir: va, actuarà 3 o 4 minutos
y le vamos a pagar esto y el resto pondremos un autómata que parecerá Dalí y tal, o sea, pero los primeros planos que los grabamos y tal, o sea, como bueno, esta es una peli llena de historias, pero sí que es verdad que el storyboard que lo hizo con Moebius, que sí que se dice, y esto va más allá de la anécdota, que fue un storyboard que acabó influenciando, creo, a pelis como Star Wars, Indiana Jones, como a nivel de... Sí. ¿no? Y en el documental de Dion Jodorowsky se cuenta bastante bien y es una historia increíble, ¿no? Como algo que nunca se hizo llegó a tener una influencia... No sé si tan grande o no, pero cierta influencia sobre grandísimas películas como Alien también. No, sí que lo ha sido, porque o sea, básicamente lo que hizo Jodorowsky fue juntar como un montón de talento y de ahí pues sí salieron storyboards para Alien. De hecho, lo que hizo Moebius no quedó en saco roto porque luego hizo Linkal, claro. que es Exacto. uno de los mayores cómics de la historia. Sí. Entonces es como que es muy chulo también de que como de ese proyecto fallido de alguna forma, no lo fue tanto porque luego dio pie a muchas otras obras que hoy en día son súper icónicas, o sea, la importancia de Alien o incluso de Linkal, y siendo cosas ya originales, ni siquiera una adaptación. Total. Sí, a mí estos documentales sobre rodajes son súper chulos y de A mí hecho me encanta. el de Terry Gilliam tiene dos. La historia, lo que pasó en la primer rodaje y lo que pasó en el segundo. Lost in La Mancha, ¿no? Lost in La Mancha es el primero y el segundo es He Dreams of Giants. Que ambos se pueden ver en Filmin. Sí, y es como esto, esas historias como superlativas de estos rodajes infernales, pero que tienen ahí como una cosa, no sé, muy magnética, muy adictiva. Sí, el rodaje, bueno, el Corazón de las Tinieblas, ¿no? También. Ese documental es increíble, Ostras, o sea, qué es gran casi documental. mejor que la peli, ¿no? Sí. Verlo, porque a mí es que me encanta, me gustan mucho, que son como filias así de películas que van sobre películas, ¿no? Sobre rodajes de películas, me encantan. Y los documentales sobre rodajes que han sido, pues eso, muy largos, muy duros, ¿no? Y casi como que es que, bueno, es que si te gusta el salseo, pues te metes ahí, lo ves todo, ¿no? Y dices, madre mía, pero sí, yo el Corazón de las Tinieblas, o sea, lo vi y casi que me gustó más también por la mirada de la mujer, ¿no? De él, ahí, Claro. con todo aquel pifostio, ¿no? Y que tenía ahí montado. Es que es todo un género, porque Herzog también lo ha hecho mucho. De hecho, tiene un libro incluso y un documental sobre Fitzcarraldo. El título del libro no lo recuerdo, pero a mí me flipó también de diario de rodaje. La conquista de lo inútil. Eso es. Bueno, sí, es que este es uno de los Maravilla. libros que más recomiendan cuando entrevistas a directores. Siempre te hablan de este libro. Yo no lo he leído, pero Está bastante Sí, guapo. sí. De hecho, leyendo el tuyo, en algunas cosas, como sabes, la preparación Ostras, de esto los rodajes y tal, es pues es que en el libro de La Conquista del Inútil también se pasa como mucho tiempo con la previa, ¿no? Sí. Y es lo que te hace también ver que las pelis no solo son los 14 días de rodaje, Claro. sino que es muchísimo más. O sea, Herzog, para hacer solo las localizaciones y mirar pues lo del barco, lo de todo, o sea, se pasó meses. Claro, el gran tema de los rodajes es como... esto también me acuerdo una vez que creo que era Montse Trió, la productora mítica de Albert Serra, que me decía, un rodaje es un gran problema a solucionar, ¿no? Son todos problemas. Y la cuestión es que realmente llevas meses, a veces gente incluso años, ¿no? Preparando todo, poniendo las piezas exactamente para que encajen durante esas semanas, en el mejor de los casos, mes y medio, 2 meses de rodaje, ¿no? Claro. Porque allí te lo juegas todo, ahí tienes que literalmente conseguir, ¿no? Esas imágenes y claro, hay tanto esfuerzo puesto ahí que hay mucha presión también, ¿no? Y lo notas en los rodajes, bueno, si habéis estado, que me imagino que si en alguno es... ostras, o no sé, pero da igual, se nota esa tensión, ¿no? Yo en mi caso, cuando fui al rodaje de Liberté, iba con un relajamiento total, porque, bueno, mi función era... Yo pensaba, bueno, cuanto más cosas pasen, más historias para mí, ¿sabes? Claro, mejor. Era como... a mí dame material. nada puede ir mal aquí, ¿sabes? Claro. Pero, bueno, solo que, con Albert no es fácil, ¿eh? Que de repente un día te dicen, no, ¿ves? Pues ya te puedes volver y tal, pero no pasó y fue bastante divertido, pero hay una tensión que es compleja, ¿no? Y también es muy atractiva. Sí, yo creo que uno de los problemas ahora que se encuentra mucha gente, ¿no? Yo he estado en rodajes cuando estudiaba y con amigos a lo mejor que a veces he ayudado, pero es que el problema es que se han acortado mucho los tiempos de rodaje, ¿no? Por la pasta, básicamente, y entonces todo el mundo va a destajo y poder permitirse a veces tener un rodaje a lo mejor pues no se puede. Entonces es como tienes este tiempo y en este tiempo lo tienes que sacar y eso ya te delimita, pero también
a veces es como un motor de sacarlo para adelante. Y lo que decías de la anticipación y todo eso, a mí es que creo que en esos momentos también previos a que pase lo que ya has hecho, es como cuando a veces es mejor la sensación de que va a venir el fin de semana que el fin de semana, ¿no? O sea, es ese momento de ya está aquí, ya va a salir y luego a ver cómo sale, ¿no? Pero esa espurna, ¿no? Esa chispa de ahí es como muy guay. Absolutamente. Es que no puedo estar más de acuerdo, porque yo me acuerdo mucho también cuando a Serra me invitó al rodaje de Liberté, que además me invitó con muy poco margen, tipo 2 semanas o así. Yo tenía una beca de escritura y pude tenía un mes que tenía esta beca y lo pude hablar con la institución, como le digo, lo retrasé un poco, en plan, bueno, lo conseguí. Y esos momentos previos del viaje, sobre todo el viaje, la expectativa de lo que va a pasar, pero bueno, ya una vez llegas y estás ahí dentro, pasas del sueño del cine a los infiernos que muchos de estos documentales, tipo el de que comentabas sí, el del corazón de las tinieblas, el de Apocalypse Now, ¿no? Apocalypse Now, sí, claro, es que se vuelve todo realmente un apocalipsis también, ¿no? Es que pueden serlo. Estos libros o crónicas de rodaje también vienen a alimentar un poco la leyenda y el cine. Los que nos gusta el cine somos muy mitómanos. O sea, creo que nos encanta saber que Audrey Hepburn era muy viva e insultaba a sus asistentes. O este director, Joe Huston, era pues alcohólico y profundamente virulento con los demás. Y todo eso muchas veces no es del todo cierto. Hay como ciertas leyendas agrandadas, pero yo creo que en el cine, si no es vero, es ben trovato, que dicen los italianos. Entonces yo siempre en el cine, y casi diría en la vida, me quedo antes con la realidad y el mito, con la leyenda y el mito que con la realidad. Por eso estamos haciendo este podcast. Claro, sí, total. Es que es así, ¿no? Es como suena, queda tan bien a veces que si no paso me da igual, ¿no? O sea, yo me quedo con esa idea. Totalmente, sí, es que es fantástico cuando pasan esas historias y todo. Nosotros estábamos hablando antes también de que justo yo me obsesioné hace poco con La muerte y la primavera, ¿no? Cuando fui a la expo no la había leído, fui a la expo de Rodoreda en el CCB y dije, vale, hay una parte de la expo que me tengo que leer el libro y luego volver para verlo todo bien, ¿no? Y vi la foto de Villaronga, que nunca llegó a hacer la peli, me enteré allí también, yo en una cosa que desconocía completamente, él en el supuesto sitio del rodaje que se iba a rodar en los Pirineos, de la adaptación que iba a hacer, y viendo esa foto, su cara de felicidad, o sea, a mí ya me dio como ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Cómo fue Me fui a internet y busqué ahí información y es como, ostras, es que ¿dónde está la leyenda de esta peli? ¿Por qué no se ha hecho esta peli si este hombre tiene esta cara de felicidad aquí que parecía que lo tenía todo? Y bueno, fue porque se cayó la pasta y porque no podía ser, pero ¿cómo hubiese sido esa peli? Porque además están los bocetos del vestuario al lado, estaba súper medida, se llegó a hacer una expo en La Virreina en 2009, porque era una peli que se iba a hacer en el 89. Y él ya tenía a la tía de la banda sonora de Gladiator, al hombre de los efectos especiales del Hombre Elefante, a colaboradores de Werner Herzog, que ya tenía en su cabeza cómo iba a ser, que iba a ser medio documental, medio tal, y pocos días antes de empezar a rodar se cae la cosa, ¿no? Y dices, ostras, y ahora que hemos vivido esta, ¿no?, fascinación por La muerte y la primavera, ¿no?, la veronal. Reflorecimiento, ¿no?, que renacimiento. Sí. Carles Márquez Marcet, que ha anunciado que va a hacer una adaptación. Claro, total. Y es como qué fuerte, ¿no? Y nos quedamos sin ver eso, pero yo es que solo pienso en esa foto, de verdad. Si vais al CCB, buscad la foto de Villaronga, porque es que tiene una cara de felicidad. Y dije, lo que habláis del entusiasmo, ¿no? De tener entusiasmo por hacer cosas, a mí no hay nada mejor, y yo no creo que no hay mejor motor que ese, ¿no? Creativamente, que es el entusiasmo por hacer algo, y qué bien cuando se tiene y qué mal cuando se pierde. Sí. Pero qué pena. Me da mucha pena porque digo, ostras, me hubiese gustado mucho. Y ver el storyboard y todo, que también está hecho. Conocí a una chica el otro día que me dijo que lo había visto y tal. Y dije, ostras, qué cosa. Sí, yo sí que había escuchado que era uno de sus sueños realmente, ¿no? Sí. Nunca realizados. Pero muy temprano, si la adaptación era del 89 o se quería hacer en el 89... El libro había salido no hacía mucho, en realidad. 80 y... ¿No? Pues no lo sé. Claro, ¿no? Porque fue cuando después, ¿no? O sea, ordenaron la novela... No sé exactamente. Yo creo que hace 40 años la novela, porque están haciendo también una expo ahora, ¿no? Puede ser, es del 86. Pero la novela es del 80 y pico, ¿eh? Es del 86. Sí, porque la novela realmente no se sabe el orden de la novela. Es quien cogió los papeles y dijo, bueno, pues esto va así, ¿no? Que encima todavía es como más mítico, ¿no? O sea, no saber cómo ella la quiso realmente. Y es la novela más poética y más difícil de traducir de Mercè Rodoreda, ¿no? Y leerla es decir, cine, qué mal rollo, o sea, qué mal rollo y qué oscura debe ser esta
porque es que yo nunca me imaginé tampoco, había leído a Rodoreda en la plaça del Diamant, ¿no? Mirai Trencat, poco más, no había leído mucho más, y leerlo fue como decir, madre mía, qué dark es esto, es que bueno, es muy precisamente dark. por eso Villaronga era como un cineasta muy atinado para poder hacerlo. Claro. Porque es verdad que el final de Villaronga es a lo mejor un poquito más luminoso, por así decirlo, o hace películas como, ¿cómo se llama su última película? Exacto. Pero al principio, si tú tras el cristal, el mar, ¿cómo se llamaba? El pasajero clandestino, ahora no recuerdo si el título era así. Son películas muy turbias, son películas muy oscuras. Claro, sí, no, y tiene, pero es que es muy, muy oscuro. O sea, es que hay momentos que yo decía, pero, ostras, qué mente, ¿no? Para hombres cementados dentro de árboles, o sea, esta imagen visual, solo de pensarla ya es como... Que, por cierto, en la portada que han hecho ahora de David Uclés, sale él cementando. Es el mismo cementándose. Me pareció curioso, solo quería poner un poco también así, sí, como tiene un elemento un poco dark, ¿no? También un poco dark. No, es que lo vi y dije, wow. Ha hecho como una edición especial y ha hecho en la cubierta han hecho una edición especial con prólogo de él y él ha dibujado la cubierta. Y hay un momento que para mí es uno de los momentos que cuando lo lees más te choca y es como él. O sea, se parece a él mismo. Me parece un dato curioso que dar. Pero, y es fuerte, no sé. Bueno, a ver qué pasa, porque Carlos Márquez la va a hacer, ¿no? Sí, la va a adaptar. sí. Y a ver cómo lleva también eso, o esos momentos de los hombres que vuelven de la guerra sin parte del rostro, ¿no? Y que están ahí masticando, tapándose la cara. Sí. A ver, es que luego decimos de Last of Us, tal, espérate cuando venga la Rudu, ¿sabes? Con la Mortina Primavera, que vamos a flipar. Sí, realmente. La Mercè Rodoreda tenía, incluso si leí sus cuentos, que incluso cuando era ya más bien costumista, podríamos decir, ¿no? O en sus momentos más costumistas, es tremendamente cruel, ¿eh? Quiero decir, en el mejor sentido, que a mí me sorprendía. Yo empecé a entender Mercè Rodoreda más a partir de los 30 años, es decir... Porque antes siempre nos habían vendido como una escritora medio floral y como de trauma psicológico, pero bueno, no. Realmente hay unas tensiones, unas oscuridades, unas fuerzas y oscuras increíbles. Si las ves, ella tenía mala leche. Un fondo... Sí, hay un encuentro también con Montserrat Roig, que ella escribe que se van a comer juntas y Mítica. tal. Y ya se nota ahí que hay mala leche. Una pregunta, ¿sabéis si dejó algún tipo de instrucciones con la novela? ¿O simplemente es como que tenía cosas escritas y alguien, no sé quién, o sea, yo desconozco totalmente este proceso y como las ruduredianas son muy potentes en este país, me da cosa decirlo mal. Pero sé que ella había dejado eso, entonces llegó una creo que fue una mujer que cogió esa parte, la ordenó y dijo, vale, esto va a ser así. Vale. Y se va a editar así. Es que pero no recuerdo el nombre, pero claro, es como que depende del orden que tú le des también a un texto, ¿no? Tiene un sentido, puede tener otro, ¿no? Entonces es un gran tema. Es que me parece que todo lo que tiene alrededor es maravilla, o sea, es casi... Bueno, es medio quijotesco también. Esto, sí, ¿no? a mí mi libro preferido de Mercè Rodoreda, que es Flors y Viatges, creo que también está muy cercano a esta cosa de la imaginación desbocada y realmente esta evolución hacia esta especie de realismo mágico, podríamos decir, es fascinante, sí, de una poesía insuperable prácticamente. Sí. Yo no sé por qué, a lo mejor porque me la hicieron odiar en el instituto, pero no he vuelto a releer desde hace mucho tiempo a Mercè Rodoreda y cada vez que lo he intentado me he acordado de aquella frase de Michi Panero de en la vida se puede ser cualquier cosa menos aburrido. Lo siento, sé que a lo mejor alguien me va a decir... Ten cuidado, Álvaro. Claro, a lo mejor me he metido yo solo en un jardín. No, oye, pero... mira, cada uno... Flors y Viatges, que es una serie de libros, de cuentos que publicó ya también en los años 80. Años 80 o 70, és dels finals dels 70, però és dels sus últimos libros. Realment és un libro, bueno, son cuentos cortos, una media muy metafóricos y tal, con una fuerza también feroz entre lo animal y lo humano, muy bestia. Sí. Y realmente, si has tenido contacto con Rodoreda, yo te invito a que busques, a que vuelvas a superes esto, porque es verdad que en el instituto a veces te pones... Bueno, y estamos en el año de su redescubrimiento. Se había quedado ahí y La Muerte y la Primavera también son capítulos muy cortos.
que eso ayuda en la época de desatención cerebro roto que tenemos todos, ¿no? Y que yo a veces me cuesta, y me pagan por leer, porque trabajo de esto, soy periodista cultural, pero me cuesta mucho concentrarme. Ostras, cuando lo pillé dije, ay, mira, Ruth, gracias. Y ahora, Gracias por estos, ¿no? Porque podías hacer, sí, podías hacer, o sea que, y vas a flipar. yo quería hacer antes de, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero hablando de cine y literatura, que justo ahora es el Docs Barcelona y se va a estrenar una película que ya está anunciado, que es Guía Paranormal de la Costa Brava, con Mariana Enríquez narrando. Un poco más que narrar, ¿no? Es una película de Ferran Romeu que también ahora en la que ha participado Finestres y que, bueno, cuenta un poco, bueno, un acercamiento muy personal también, muy de autor, ¿no? Desde el punto de vista de Romeu a la figura de Mariana Enríquez y cómo ella pues va en el proceso de investigación, ¿no? De este libro, más que ser una especie de acompañamiento hacia el uso, es una película muy a la que va a la deriva, siguiendo y dialogando mucho con ella. Y es súper divertida. Sí, no os la perdáis. 9 de mayo en el Festival Docs en CCM estrenan. Está muy chulo lo que dice Mariana Enríquez con esta peli de que tienen que volver las guías de viaje escritas por bueno, pues no así como rollo automáticas o así como esto, sino como por autores, ¿no? De repente te llevan por ahí en un viaje, pero que es un viaje literario. Está muy chula esa peli, recomendada. Sí, qué bueno que ya estés ahí. Sí, tengo muchas ganas de verla. Y yo quería comentar una cosa, porque a mí me fascina, no tenemos mucho tiempo, pero lo voy a meter igual, que es la relación de los escritores y el cine, pero desde el punto de vista de los escritores, de las reacciones que han tenido a sus adaptaciones. Porque aquí tenemos casos tan curiosos como el de Truman Capote cuando se adaptó Desayuno en Tiffany's, que él quería que la protagonista fuese su queridísima amiga Marilyn Monroe. Los productores no quisieron, pusieron a Audrey Hepburn y entonces Capote empezó a odiar esa adaptación. Y no solo eso, sino hacerle la vida imposible a Audrey Hepburn hasta el punto de que esta dijo cada vez que veía a Capote en el rodaje me entraban ganas de vomitar. Madre mía. Y Capote podía ser muy mala. Y Capote, todos lo sabemos, podía ser muy cabrona. Sí, o sea, sí. Madre mía, no, pues qué terror, dolor de barriga, ¿no? Estás haciendo luego el papel que todas las chicas de Instagram, yo creo, y de Pinterest, ¿no? Todas las girlies, la tienen ahí como, ¿no? Que ya cansa, ¿no? Como ver ahí la imagen, yo no puedo más ya, porque se ha saturado, ¿no? Hasta la saciedad. Sí. Pero mira, muchos pósters con esa imagen. Muchos pósters, muchas tazas con ya está bien. Pues imagínate Truman Capote viendo Truman todo eso. no lo puede soportar, eso sí que está ahí diciendo. Menos mal que se le escapó internet. Sí. Truman Capote, que no sé si esto es cierto, pero en su biografía oficial, la de no sé cómo se llama el escritor, no sé qué, Gable, dijo que le dejó un chico. Y Truman Capote se lo tomó tan mal que llegó a contratar a unas personas para que le dieran una paliza a la persona que le había dejado. O sea, quiero decir que no era una persona, digamos, calmada, razonable. No era un enemigo tranquilo. Era un genio y un gran escritor, pero era un tío bastante temperamental. Sí, que claro, se estaba imaginando ahí todo el rato a Marilyn, y de repente ponen otra, pues imagínate tú como escritor, que eres el origen de que has estado imaginando eso. De hecho, también le pasó a Roald Dahl con Jane Wilder en la primera Willy Wonka. También. Que no le gustaba nada. Y era como en plan, ¿pero por qué han puesto a este señor aquí haciendo de Willy Wonka? Bueno, y por mencionar un caso patrio, el de Javier Marías, que cuando Gracia Querejeta adaptó Todas las almas y él vio la película, se enfadó tanto que denunció a Gracia Querejeta, le llevó hasta el Tribunal Supremo, consiguió que este le diera la razón, le indemnizaron con 36.000 euros, quitaron toda alusión a su nombre en los créditos de la película. Y no solo satisfecho con eso, dijo, voy a escribir una columna en El País poniendo a parir, poniendo a caldo por supuesto que lo iba a escribir. A Querejeta. Y lo hizo, y de hecho a partir de ahí se negó a cualquier otra adaptación posterior de su obra. O sea, trauma total. Trauma total. Un corto sí que lo adaptó lo que pasa que era como un autor mientras ellas duermen japonés, sí. Exacto, sí. Y Salinger, por ejemplo, creo que también prohibió en vida la adaptación del Cuatrillante del Centeno. De hecho, creo que no existe. No existe, que también es sorprendente. Como derivadas, ¿no? De cosas, sí. Yo es que leí una novela una biografía de una de sus... Sí, él se obsesionó con una chica que salió, que era como la chica más lista del instituto. Que era escritora. Es que ahora no recuerdo. Joyce Maynard. Sí, yo me leí el libro porque me fascinó y como ella lo dejó todo, se fue con él. No, a ver. Lo pasó fatal. Otro John Huston, por ahí. O sea, lo pasó fatal con este señor. La aisló, la sacó de su familia. Ella era listísima. Luego tuvo que trabajar en millones de revistas femeninas. Escribió la peli ella
la de Nicole Kidman, Todo por un sueño. Ya. Buenísima Y película. buenísima Gran peli. película, Bueno, fue como freelance para mí, que ya odiaba, pero bueno, pero que tenía que hacer eso para sobrevivir, porque tuvo hijos, cuenta sus siguientes parejas y todo, no solo va de Salinger, pero ahí dije, mal, ya, fuera. Es y además que- es que la trató, y lo hacía con más, o sea, no lo hizo solo con ella, Sí, las, ella porque las cuenta iba que llevando había- allí. Sí, siempre traía como teenagers, ¿no? Sí, Prácticamente. sí, porque Sí, ella era, o sea, ves la foto, tú buscas la foto, no sé si fue el New York Times o Time, la revista Time, que la sacó como la chica más lista de tal, y es una adolescente, está en ese umbral, ¿no? Entre la adolescencia y ser ya, pero que se nota que es una chiquilla, ¿sabes? Es que es la frase esa de kill your idols todo el rato. Siempre, todo el rato, no los conozcas. No, no, es que es duro, sí, sí. Pues eso también debieron pensarlo todos los escritores a los que adaptó Stanley Kubrick. Esto es un Pues caso también. curiosísimo. Las películas que voy a mencionar ahora creo que están en la colección de filming de adaptaciones imposibles, pero por ejemplo Stephen King odió El Resplandor, no le gustó nada. Anthony Qué mal Burgess gusto, criticó La Naranja Mecánica y Nabokov criticó también Lolita. O sea, quiero decir, ninguno de los que adaptó Kubrick estuvo al final demasiado contento con él. No. Qué fuerte. Sí, Burgess decía que eso, que al principio se había quedado como medio satisfecho, pero que luego la gente empezó a criticar como la violencia de la película y Kubrick como que le dejó un poco vendido, en plan, no, esto a él, ¿sabes? Eso es Y- de la novela, eso no lo he hecho yo. A mí no me Eso miréis. está- Y se quedó Buenísimo. un poco como en plan, pero hombre, tío. Y creo que incluso Nabokov, ahora no sé si me acuerdo mal, pero también estaba disgustado con cómo digamos, interpretó el papel de Lolita, ¿no? Que decía que en la película parecía más bien que la perversa era ella, cuando realmente el Claro. perverso es él, ¿no? Claro, total. Que hizo como que ella una- le provocaba, ¿no? Exacto. ¿Cómo no vas a Ahora caer sí, con sí. esta chica, ¿no? Que es así tan, Sí, tan, que tan él, Lolita. él Claro, decía, no, es que el realmente perverso no es Lolita, sino es el Claro. Humphrey, creo que se llama, ¿no? Sí. Si no me recuerdo malamente, sí. el personaje, ¿no? Así que sí, no. Bueno, claro, es que ahí te tiene que doler porque ahí te estás quitando todo el... ¿no? Ay, es estás que- dejando un legado que además durante muchos años se ha utilizado ese adjetivo, ¿no? De Lolita. Sí, ¿no? bueno, Lolitesco este y tal, caso- como esas chicas que parece Sí. que casi lo piden a gritos, ¿no? Cuando Sí. no es así. Que es haberlo entendido al revés, Sí. realmente. Sí. Creo que fue uno de los siempre que Nabokov, ¿no? Como crítico, diría. Sí. Pues la verdad es que podríamos estar aquí y hacer varios capítulos sobre cine y literatura. Yo al menos tenía un montón de casos que había traído, que tampoco he mencionado. Supongo que a vosotros os ha pasado lo mismo, pero claro, el tiempo que hay es el tiempo que hay. Tengo una breve pregunta final. Si alguno tuviese que adaptar vuestra propia obra, algún director, en espíritu, por así decirlo, rápidamente solo un nombre. Así, sin presión ninguna, ¿sabes? Espera, que No estoy lo pensando. sé, yo no, es que claro, es que ni lo he pensado, vamos. O sea, Armory Corinne. ¡ah, mira! ¡Hostia! Bueno, me encanta. Bueno, muy bien, muy Puestos bien a pedir, visto ¿no? ahí. Pues mira, ¿sabes quién yo pido que lo haría? Que lo haga Harris Dickinson, ya sí lo conozco. Hombre, molt ben vist, molt millor. Kill your idols, però... Pues ahora sí, con esto nos despedimos, así que muchísimas gracias Gabriel, muchísimas gracias Noelia y muchísimas gracias gracias. Elo y nos vemos en el próximo capítulo. Adeu, Muchas adeu. gracias. Feliz Sant Jordi.